del pelo. Como podemos ver aquí, el pelo se aloja en una depresión de la piel llamada folículo piloso y se divide en dos partes, que es la raíz y el tallo. El tallo tiene tres capas circulares. Una es la más interna, que es la médula, y está formada por células de queratina. La capa más intermedia es la corteza o corteza, que es donde se fija el pigmento, que es la melanina, que determina el color del pelo. La última es la cutícula, que es la parte externa de la fibra del pelo, y es la que le da buen aspecto al cabello. Hablaré acerca de las uñas. Las uñas tienen una estructura convexa y se encuentran situadas en los pares distales de los dedos. Estas están conformadas por lo que son las células muertas, endurecidas, y contienen lo que son la queratina. La queratina es una proteína fibrosa y a su vez es producida por el cuerpo. Como sabemos, las uñas de las manos crecen muchísimo más rápido que de los pies, y esto se debe a lo que es la queratina. Hay personas que les crecen más rápido las uñas de las manos y hay otras que no tanto, y eso también se debe a lo que es el calcio o genética. Esta sirve de protección y también nos ayuda a coger pequeños objetos o también a algunas lesiones. No quiere decir que sin las uñas no podamos vivir, pero principalmente se necesita para ello. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el origen embriológico de las tres capas de la piel. Refiriéndome de la capa más externa a la interna sería la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ahora hablando de una manera precisamente de la epidermis, vamos a ver que alrededor de la segunda y tercera semana el esbozo de la epidermis va a consistir en una capa única de células ectodérmicas indiferenciadas. Por lo tanto, esta capa va a tener su origen embriológico en el ectodermo. Durante las semanas 4 a 6 aproximadamente, estas células van a proliferar y van a formar una capa externa simple de epitelio escamoso, que va a estar constituida por células llamadas peridermo, y una capa basal compuesta por fibras colágenas que se van a ubicar en la membrana basal, o sea, en la parte base de esta capa. Las células del peridermo van a experimentar un proceso continuo de queratinización y descamación, puntualizando como un ejemplo la eliminación de la cutícula, la renovación de la capa externa, entre otros. Y estas van a ser sustituidas por células que van a proceder de la capa basal. Como lo mencioné anteriormente, de la capa base, van a ir subiendo y así van a tener un proceso hasta que lleguen a la capa superficial, y estas células van a quedar sin núcleo y van a tener que ser renovadas nuevamente por la capa base. También cabe destacar el proceso de queratinización de la piel va a comenzar entre las semanas 19 y 20 aproximadamente del desarrollo embriológico. Ahora, continuando con la dermis, esta se va a originar a partir de la capa somática del mesodermo lateral. No obstante, una capa también va a proceder de las dermatomas de los somitas. Hacia la semana 11 aproximadamente, las células medicamentosas van a comenzar a producir lo que vendrían a ser unas fibras colágenas, que a su vez van a ser elásticas, compuestas por tejido conjuntivo. A medida de que estas se van a ir formando, van a dar origen a lo que vendrían a ser unas crestas epidérmicas, y estas crestas epidérmicas a su vez van a tener una especie de papilas que van a dar origen a lo que vendrían a ser unas asas capilares sanguíneas que van a nutrir directamente a la epidermis, y otras papilas van a terminar formando lo que vendrían a ser algunas terminaciones nerviosas sensitivas. Por otro lado, llegando a la capa más interna de la piel, que vendría a ser la hipodermis, vamos a encontrar que esta capa va a tener su origen embriológico a partir del endodermo. A esta capa también se le conoce como tejido subcutáneo o fascia superficial. El tipo de células que vamos a encontrar aquí en esta capa van a ser células como los fibroblastos, células adiposas y macrófagos.
La hipodermis también se utiliza principalmente para almacenar grasa. Estas se van a originar como brotes a los lados del folículo piloso. Se van a desarrollar para formar una cavidad que va a comunicar con la superficie a lo largo del futuro del tallo del pelo. Y estos brotes van a penetrar en el tejido conectivo circundante, que se va a ramificar y va a formar los primordios de los alvéolos y los conductos glandulares. Las células centrales también de estos alvéolos van a desaparecer y van a formar una secreción grasosa, que sería el sebo, y esta va a ser expulsada en el folículo piloso y hacia la superficie de la piel. La glándula sebácea va a presentar una mayor actividad al nacer, involucionan en el periodo neonatal y su actividad menor y persistente va a ser hasta la pubertad. Ahora les voy a hablar sobre el origen embriológico de la glándula mamaria. La mama es una glándula sudorípara modificada. Hay que recordar que el origen de las glándulas mamarias se da a partir de la sexta a la séptima semana de desarrollo y se origina en dos bandas del ectodermo, la línea mamaria o pliegue mamario. El origen embriológico de las glándulas mamarias se da a partir de la sexta semana, donde va a aparecer la línea mamaria primitiva. En la octava semana de desarrollo aparecerán los botones mamarios. En la novena semana se va a dar la regresión de los puntos mamarios, donde solo persiste el cuarto punto. También la formación del botón mamario. En el quinto mes de desarrollo se va a producir los brotes epiteliales. Podemos observar en la imagen que vamos a ver la parte de la línea mamaria y botón mamario. Luego se va a formar una cresta mamaria primaria. Luego una cresta mamaria secundaria. Luego por el proceso de canalización, se va a dar origen a los conductos lactíferos y con ayuda de las células mioepiteliales. Durante la cuarta semana de vida embrionaria aparecen de 8 a 10 pares de nódulos. Los nódulos son como bultos que se forman dentro del tejido de la mama. Podemos observar aquí en esta maqueta que elaboré a la línea mamaria. Se va a dar una proliferación de la cresta mamaria. ¿Y dónde se va a dar esta proliferación? Se va a dar en la epidermis. Podemos encontrar también al mesénquima, pero el origen de esta línea mamaria se va a dar en la epidermis. El principio de esta línea mamaria, o sea, de dónde se forma hacia dónde termina, es desde la axila hasta la parte superior del muslo. Luego de la proliferación de esta cresta mamaria, se va a formar una fosita epitelial, como podemos observar aquí. Esta fosita epitelial podemos ver que también tiene cavidades o hundimientos. Estas cavidades o hundimientos van a formar al conducto galactóforo que vamos a encontrar aquí. Este conducto galactóforo permite el transporte de leche de los lóbulos mamarios hacia el pezón. También hay que recordar que en el origen embriológico no es que, digamos, aparezcan los dos pezones. Es un desarrollo que se va dando después de la vida intrauterina. Pero podemos observar que van a salir a veces, como es llamado este término, supernumerarios. O sea, pueden haber varios pezones, ¿no? Pero estos pezones no se desarrollan como las glándulas mamarias, ¿no? Que mayormente sucede en las mujeres un aumento de volumen, ¿no? Y en los varones es un volumen más pequeño. Pero sí va a haber a veces algunos pezones que no se han desarrollado, que no lo notamos, pero sí va a haber una cantidad de pezones supernumerarios.
Hay que recordar que gracias a este hundimiento que se produce, que mencionaba, de los conductos galactóforo, se va a convertir esto más adelante en un pezón por proliferación del mesénquima subyacente. Acá podemos observar ya una mama que ya tiene su máximo desarrollo. Podemos encontrar al músculo pectoral mayor, al tejido graso, al lódulo de forma ovalada y de color morado, al pezón, a la areola, que podemos observar aquí. El pezón es toda esta zona y la areola son estas formitas ovaladas. Tenemos a los conductos galactóforo y a las costillas. Ahora hablaré sobre la regulación endocrina de la glándula mamaria. Para hablar de la regulación endocrina de las glándulas mamarias, hay que recordar el proceso de liberación de hormonas que se da en el sistema endocrino. Todo comienza en el hipotálamo, que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. En la adenohipófisis se producen 5 hormonas. Una de ellas es la ACTH, que es la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales, que es la que produce aldosterona, cortisol y adrenalina. También tenemos a la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que ahí se produce la tiroxina y la calcitonina. Tenemos también la hormona del crecimiento o la GH, que es la que produce el crecimiento de los huesos. Tenemos las hormonas estimulantes de testículos y ovarios, que es la FSH, es la que produce hormonas sexuales como estrógenos, progesterona y testosterona en los gametos. Tenemos a la LTH o la hormona estimulante de las mamas, la prolactina, que produce la leche. En la neurohipófisis solo tenemos 2 hormonas, que es la vasopresina y la oxitocina. En la vasopresina favorece la reabsorción del agua en los riñones y la oxitocina es la que regula la contracción del útero durante el parto. También participa en la eyección de la leche materna. Hay que recordar que este control hormonal va a involucrar a varias hormonas como son el estrógeno, la progesterona, la hormona del crecimiento y algunos esteroides. Y recalcar también la importancia de la prolactina. Comenzaré hablando sobre los estrógenos. Ayudan a preparar a la glándula materna para la lactogénesis. Inhibe la lactación durante la gestación y es antagónico a la prolactina. La progesterona necesita el sinergismo, o sea, el conjunto, trabajar en conjunto con los estrógenos para producir efecto, aun si está la prolactina presente. Junto con la prolactina es necesaria para el desarrollo del óvulo alveolar. La hormona del crecimiento actúa con la prolactina. Esta promueve en ciertas fases el desarrollo de la glándula mamaria, o en este caso serían los ductos. Los esteroides adrenales actúan sinérgicamente con la prolactina. Estas van a estimular a la lactosa sintetasa. Acá podemos ver en este gráfico que realicé al hipotálamo. ¿Qué va a producirse? La disminución de secreción de dopamina en el cerebro. Luego va a ir a la adenohipófisis, donde va a aumentar la secreción de prolactina. Esta prolactina, que está secretada, se va a dirigir hacia la sangre y va a seguir aumentando. Luego va a ir hacia la glándula mamaria, donde va a estimular al pezón. Luego se va a ir por la vía aferente sensitiva y va a llegar hasta la asta dorsal medular. Luego se va a dirigir hacia el tronco encefálico y va a volver al hipotálamo. Esto va a ser como un proceso donde se va a seguir repitiendo, tal cual.
Lo mencionado anteriormente es porque se da cómo se estimula la prolactina. Ahora voy a hablar sobre el control hormonal en la lactancia y me voy a referir a la oxitocina. Se produce la lactación cuando hay altos niveles de prolactina, estrógeno y progesterona durante la gestación. Luego hay que recordar que va a sufrir una brusca disminución de estrógenos y progesterona. La prolactina es la que va a permitir la secreción de leche y la oxitocina la eyección de la leche. Cuando el bebé succiona, estimula a la eyección de la leche a la oxitocina. Por eso es muy importante el proceso de succión en la lactancia. Así, con el estímulo de la succión se puede liberar la oxitocina. La secreción de oxitocina solo se puede inhibir en casos de estrés. Produce una contracción del útero y es útil para la hemostasia en el posparto. Hay que recordar que en el embarazo se va a inhibir la dopamina. Acá podemos tener un segundo esquema, pero relacionada a la oxitocina. En la hipófisis va a llegar hacia la neurohipófisis y va a producir la liberación de oxitocina. En este caso varía porque en la prolactina llega hacia la adenopófisis. Bueno, volviendo a este esquema, esta oxitocina liberada va a llegar a sangre, donde va a aumentar la secreción de oxitocina. Entonces va a dirigirse hacia la glándula mamaria, donde va a estimular al pezón. También se va a dirigir a la vía aferente sensitiva, pero va a tener una variación que va a llegar hacia las células mioepiteliales. Luego va a llegar hacia la asta dorsal medular y de la asta dorsal medular va a llegar al tronco encefálico y va a dirigirse de nuevo a la hipófisis. Este es un proceso, como decía, que se va a seguir repitiendo y en este caso sería la liberación de la oxitocina. En el caso de la prolactina, de las vías aferentes sensitivas va a irse hacia las células alveolares, que en el caso de la oxitocina va a llegar hacia las células mioepiteliales. Soy profesora Luna Dariana de los Santos y en esta oportunidad hablaré sobre la glándula mamaria activa. En cuanto a su descripción, los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a aumentar en el embarazo. Incluyen cambios muy importantes en cuanto al crecimiento y también la ramificación de un sistema de conductos, también la proliferación de alvéolos. Durante el embarazo, las glándulas mamarias sufren un gran crecimiento y también los alvéolos comienzan a proliferarse en las terminaciones de los conductos. Como se puede visualizar en la pequeña imagen, hay una mama y se presentan conductos, alvéolos, que estos a su vez se inervan durante el proceso del embarazo. En los últimos meses de embarazo hay un aumento de tamaño de las mamas por el crecimiento de las células del parénquima y también hay una distinción de alvéolos con conductos por secreción que son ricos en lactoproteínas, con un poco de lípido viene a ser el calostro. Los primeros días de posparto presenta una disminución de estrógenos y también de progesterona, que estimula a la secreción de la prolactina, que es una secreción de leche con abundantes lípidos. En el periodo de lactancia hay una secreción de leche y almacenamiento en los alvéolos. Los alvéolos se diferencian en su totalidad y la secreción de leche es muy abundante. Histológicamente se puede visualizar que son más amplios y más grandes que en el periodo del embarazo. En cuanto al tejido conectivo, los lípidos lácteos y también los alvéolos están en mayor proporción que en el embarazo. Se puede visualizar dos células de mamaria activa y mamaria en reposo. En la mamaria activa
no todas las zonas están en el mismo estado funcional y al mismo tiempo. En algunas áreas las paredes de los conductos alveolares son muy delgadas, pero presentan una amplia luz repleta de leche. Para la lactancia es fundamental la conservación de los nutrientes, ya que es indispensable para el recién nacido, para que reciba las cantidades necesarias de los nutrientes. Para iniciar la lactancia es indispensable el crecimiento de los tejidos mamarios. Los requisitos necesarios para la lactancia es la producción de las hormonas, especialmente con que tiene que ver con la prolactina. Durante la gestación, las células epiteliales pasaron por un proceso de diferenciación que son llamados lactogénesis. La succión del bebé produce el estímulo sensitivo a través de las vías nerviosas esenciales. Llega hasta el hipotálamo a través del sistema endocrino. Se producen dos respuestas por dos reflejos, que son las dos hormonas, que es la prolactina y la oxitocina. La prolactina se elabora en la hipófisis a través de las bases hipotalámicas. Llega a través de la circulación sanguínea, a través de las glándulas mamarias y se almacena en la leche. La oxitocina se elabora a través del hipotálamo y se almacena en la hipófisis. Cumple dos funciones importantes. Por una parte, llega hasta las mamas y a través de las glándulas mamarias, a través de los conductos galactóferos, produce la secreción de la leche. Por otra parte, produce la contracción uterina durante el parto. El niño estimula el mensaje al cerebro de la madre y el cerebro estimula los mensajes químicos que son por dos hormonas a través de la prolactina y la oxitocina.